Este es el día que hizo el Señor, cantemos todos con santo fervor. Cielos y tierras muy juntos están, porque el Señor ha venido aquí. Cantan las flores, se alegran los campos, bosques y prados alaban a Dios. Así nosotros cantamos alegres en este día que hizo el Señor. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Buenos días, Padre. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra celebración eucarística hoy con el bello texto de los discípulos de Emaús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos y hermanas, así como los discípulos de Emaús, quizás podemos estar tristes, podemos estar deprimidos. Traigamos delante del Señor nuestros dolores, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestra inseguridad. También nuestras alegrías, nuestra acción de gracias, nuestros logros. Pidámosle al Señor que nos sane y que le dé fuerza a todos los proyectos de futuro. Digamos todos con humilde fe: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga siempre misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo
Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguardemos seguros con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de
constituye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo. Porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Señor, enseñarás el sendero de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes semíferos como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó, cantemos con alegría, demos gracias al Señor. Aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron,
lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: «Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: «De veras, ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, estamos hoy delante del gran evangelio del encuentro de los discípulos de Emaús con Jesús resucitado. Este evangelio es exclusividad del evangelista San Lucas. No lo tiene Mateo, no lo tiene Marcos, no lo tiene Juan. Recuerdo cuando estudiaba teología, todavía me acuerdo, en la Universidad Javeriana en Bogotá, un gran profesor que tuvimos de Biblia, él nos decía que la mejor prueba para él, decía él, la mejor prueba de la resurrección de Jesús es la experiencia de los discípulos de Emaús. Y claro, nos daba todos los argumentos posibles, pero no se me olvida eso. Y en realidad hay muchas pruebas de la resurrección de Jesús, hay muchos testimonios, pero en realidad este es uno de aquellos que más nos llegan. Yo quiero resaltar en el día de hoy la estructura eucarística que aparece en el interior de este texto que nosotros acabamos de escuchar. 2 hechos, vamos a partir del fundamento de 2 hechos. El primer hecho es: los discípulos de Emaús
son dos personas en las cuales todos nosotros estamos representados. Toda la humanidad está representada en ellos. No son solamente dos personas singulares con una ID especial, no, sino que allí estamos representados toda la humanidad. Porque a veces nosotros tenemos nuestras frustraciones, tenemos nuestras tristezas y sobre todo cuando perdemos la esperanza cristiana, allí estamos representados. Luego, Jesús resucitado, que es el otro hecho importante que quiero resaltar el día de hoy. Jesús resucitado, miremos un detalle interesante a lo largo de todo el texto. Cuando Jesús resucitado, el mismo día de la resurrección, atención, el mismo día, cuando fueron las mujeres que no encontraron a Jesús allí, ese mismo día que Jesús se le apareció a varios, ese mismo día es el día que se le aparece a estos dos discípulos. Bueno, este Jesús resucitado, cuando se le acerca a los discípulos, no es reconocido por ellos. Jesús resucitado sigue caminando a lo largo del camino, y el camino es la vida de los discípulos, y ellos todavía no lo reconocen. Sienten algo extraño, pero todavía no lo identifican. Y cuando llegan a la casa y cuando parten el pan, Jesús desaparece. O sea que Jesús resucitado es, voy a decirlo así, el eterno desconocido y desaparecido, pero siempre presente en la vida de las personas. Igual nos puede pasar a nosotros a lo largo de nuestra vida. ¿Dónde está? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué se murió mi ser querido? ¿Por qué estoy viviendo estos momentos tan difíciles? ¿Dónde está Dios? También podríamos decir, a Dios le gusta a veces esconderse, a ver cuál es nuestra reacción, si verdaderamente confiamos en Él, en su palabra. Son los dos hechos como fundamentales que quiero como destacar. Sobre esto hablemos de la estructura eucarística que tiene este texto de Emaús. Hermanos y hermanas, al disponernos a celebrar la Eucaristía, nosotros venimos o traemos nuestra fragilidad delante de Dios. Siempre cuando nosotros vamos a comenzar, nosotros venimos con preocupaciones desde nuestras casas, desde nuestras familias, tenemos nuestros dolores, tenemos nuestros pecados, tenemos nuestra debilidad. Obviamente que también hay alegría, que también hay logros. Y nosotros sobre todo esto, al comenzar la Eucaristía, invocamos la misericordia de Dios. Y le pedimos a Dios que tenga piedad de nosotros. Y por eso decimos, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga siempre misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Decimos en cada celebración eucarística. Entonces, nosotros venimos como esos discípulos de Emaús, a veces con esa carga difícil de llevar, y sabemos que solamente por la misericordia de Dios podemos verdaderamente salir adelante. Invocamos su misericordia. Pero a este Dios que es misericordioso le pedimos que también impulse nuestros proyectos. Nosotros tenemos muchos sueños, nosotros tenemos proyectos, nosotros tenemos un futuro, pero nosotros sabemos que si no es por la ayuda de Dios, por nuestras propias fuerzas, no somos capaces de llevarlo adelante. Entonces también lo ponemos delante del Señor para que Él nos impulse. Pero, hermanos y hermanas, reconozcamos, muchas veces Jesús resucitado es un gran desconocido en nuestra vida. A veces, digamos, a lo largo de toda una semana, puede suceder que nosotros ni nos enteremos de la presencia de Jesús resucitado en nuestra vida. Y cuando miramos hacia atrás, cuando estuvimos trabajando, cuando estuvimos en la casa, cuando tuvimos problemas, cuando estuvimos enfermos, cuando perdimos un ser querido, ¿dónde estaba Jesús? Como que no lo vimos. ¿No estaba? O más bien, como los discípulos de Emaús, nuestros ojos estaban velados para reconocer
a Jesús. Tantas veces nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, nuestros dolores, nos encerramos, nos creamos como una caparazón en torno a nosotros de nuestro dolor y como que disfrutamos de ese dolor y como que no queremos que nadie nos moleste, que ni siquiera, ¿dónde está Jesús? Pues no me interesa ni siquiera saber dónde está y yo me quedo allí solamente en mi dolor o en mi problema o en mi dificultad. Dios allí está y como dice el texto, caminando al lado mío. Hay una alabanza muy bonita que dice que casi lo puedo tocar, Jesús está aquí. Precisamente es lo que pasa también con cada uno de nosotros. Pero lo bueno de los discípulos de Emaús y también de nosotros cuando comenzamos la celebración eucarística es nuestra actitud de humildad y nuestra sencillez. Si no somos humildes, Dios no puede actuar. Si yo no soy sencillo, bloqueo la misericordia de Dios. Igual, los discípulos estaban frustrados y estaban llenos de tristeza, pero se abrieron al diálogo y escucharon a aquel extranjero, aquella persona que se les juntó al camino. Ellos dieron paso a la palabra de Dios. Nosotros, después de reconocer nuestros pecados, damos paso también a la liturgia de la palabra, donde se nos presenta el pan espiritual, donde contemplamos las promesas y las acciones salvíficas de Dios, comenzando por el Antiguo Testamento, siguiendo por los Salmos, por los profetas y terminando en Jesucristo. Nosotros cada vez que venimos a la Santa Misa, cada vez, con las excepciones de este tiempo pascual, donde la primera y la segunda lectura son del Nuevo Testamento, con esa excepción, siempre nosotros vamos a encontrar todo un recorrido en la liturgia de la palabra que comenzamos por un libro del Antiguo Testamento, seguimos con un salmo, después una lectura del Nuevo Testamento y terminamos en el Evangelio. ¿Qué estamos diciendo? Todas las promesas y acciones salvíficas de Dios tienen su cumplimiento plenamente en Cristo Jesús. De otra manera, también nosotros en la liturgia de la palabra estamos como comparando y diciendo, si Dios actuó así en el Antiguo Testamento, si esas acciones las repitió Jesús cuando Él compartió nuestra historia, hoy también Dios va a seguir actuando de la misma manera si nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Mientras más aceptemos su palabra, mayor arderá nuestro corazón. Recuerden que los discípulos, después cuando estaban en la mesa, como que miraron hacia atrás y dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba las Escrituras a lo largo del camino? Bueno, si nosotros somos atentos a la palabra de Dios, nuestro corazón va a arder. ¿Qué significa eso? Desde adentro, Dios va a hacer cambios. Dios va a crear una nueva manera de ser, unas nuevas actitudes ante la vida. San Jerónimo decía, si desconocemos las Sagradas Escrituras, entonces vamos a desconocer a Jesús. No podemos conocer a Jesús si desconocemos las Sagradas Escrituras. Por eso entonces, cada vez que nosotros venimos a la Santa Misa, se nos sirven dos panes. El pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Y por eso, hermanos y hermanas, siempre se nos pide que si nosotros no recibimos el pan de la palabra, prácticamente estamos incapacitados para recibir el pan de la Eucaristía. Ocurre de manera especial en quinceañeras y en bodas de personas que tal vez no frecuentan mucho la Sagrada Eucaristía, que van entrando haciendo todo su ruido y distrayendo a las personas ya tarde, cuando ya vamos en la homilía, entran muchas personas ya interrumpiendo, pero después son los primeros en comulgar. Uno dice, pero si estas personas, si ni siquiera escucharon la palabra de Dios y ahora están comulgando. Comunión significa estar en común unión.
uno está en común unión con la palabra que acaba de escuchar. O sea, yo estoy de acuerdo, acepto el reto de la palabra que acabo de escuchar. Pero si no escucho la palabra de Dios, participar de la comunión es, sinceramente, un acto de ignorancia espiritual. Sin haber escuchado la palabra de Dios, es un acto de ignorancia. Pues bueno, hermanos y hermanas, después de escuchar la palabra de Dios, hay que traducir esa palabra, ese mensaje hay que traducirlo en obras de misericordia. Miren ustedes, si nosotros escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica, somos el grano de trigo o cualquier otra semilla que se queda en un lugar seco, tranquilo, pero que no entra en tierra y fructifica. Entonces la palabra de Dios exige obras de misericordia. La palabra meditada genera una actitud diferente en cada uno de nosotros. Jesús, en aquel caso del evangelio que acabamos de escuchar, fue invitado a la casa y en la mesa ocupó el lugar de honor que está reservado al anfitrión. Por eso Jesús tomó el pan. Era uno solo el pan en aquel momento. Tomó el pan, lo besó, dio gracias a Dios, lo partió, tomó su pedazo y lo repartió para que cada uno fuera agarrando su pedazo. Eso lo hacía siempre el anfitrión de casa. Bueno, Jesús es invitado no solamente a un techo, sino también a los alimentos. Son obras de misericordia. Después de haber escuchado a Jesús por el camino, no lo podían dejar a la vera del camino que le pase cualquier cosa, sino que precisamente por su seguridad lo invitan a su casa. Obras de misericordia. Santa Teresa de Jesús dice, obras quiere el Señor, porque si no, dice ella a sus monjas, os quedaréis enanas. Si nosotros no practicamos las obras de misericordia, no adquirimos la estatura de Jesús. Jesús fue invitado entonces a la mesa. Cuando realmente escuchamos la palabra de Dios, pasamos de esas actitudes egoístas a la caridad fraterna. Cuando nosotros de verdad escuchamos la palabra de Dios, otra vez Santa Teresa de Jesús, olvidamos nuestro contento por contentar a quien amamos. La praxis de misericordia nos acredita para compartir el pan. Cuando nosotros somos misericordiosos, digamos, ya tenemos la entrada, ya tenemos el ticket para pasar a compartir el pan. Para conseguir la vida eterna, hermanos y hermanas, tenemos que ser misericordiosos como el buen samaritano. Recuerden ustedes ese texto. Pero quiero que recuerden desde antes de la parábola, porque un escriba, también es de San Lucas, un escriba se le acerca a Jesús y le dice, ¿qué tengo yo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dice, pues tienes que, lo que dice la palabra de Dios, tienes que cumplir la palabra de Dios y tienes que tener amor por el prójimo. Y él pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y es cuando Jesús le suelta la parábola del buen samaritano. Entonces, para conseguir la vida eterna, tienes que ser como el buen samaritano, misericordioso. Pero también, ¿qué hay que hacer para conseguir la vida eterna? Tenemos que ser capaces de compartir lo que nosotros somos y tenemos con el que más lo necesita. Y para eso el texto es Zaqueo. Todo lo contrario de ser misericordioso y de no conseguir la vida eterna, hermanos y hermanas, es el joven rico. Era bueno, era buena persona. Se le acerca con toda la voluntad del caso y le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que conseguir? ¿Qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús le dice lo mismo que a estos otros. Y él no fue capaz de compartir. Se fue triste y obviamente la vida eterna pues no la consiguió. Otro texto es el rico que banqueteaba espléndidamente, pero ignoraba la necesidad, no le importaba la necesidad de su hermano.
El pobre era un desconocido para él. Ese no consiguió la vida eterna. Ya saben ustedes lo que le pasó. Pues bien, yo les había dicho a ustedes que este texto, que el día de hoy iba a ser largo, ¿verdad? Pues apenas vamos como por la mitad. Sigamos. En el texto todavía hoy, en el texto del Evangelio, Jesús es reconocido en la fracción del pan. Justo, recuerden ustedes, cuando la primera comunidad cristiana comenzó a celebrar lo que estamos haciendo nosotros hoy, la Eucaristía, se llamaba la fracción del pan. Qué bonito es que nosotros hoy podamos también decir, sentir y vivir que a Jesús resucitado lo reconocemos en la fracción del pan. El ardor del corazón llega a su plenitud cuando todos nos alimentamos del mismo pan. La palabra de Dios llega a verse plenamente reflejada en nuestra vida cuando todos nosotros compartimos el mismo pan. Jesús dice el texto, una frase así como suelta, punto y punto, adelante y atrás, dice: Jesús entró para quedarse con ellos. Pregunto yo, ¿dónde? ¿Dónde se quedó Jesús? Porque cuando entró a la casa y partieron el pan, Jesús se desapareció. Pero el texto dice, Él entró para quedarse con ellos. Ok. Él desapareció físicamente de la casa, pero se quedó en cada corazón de aquellos que humildemente acogieron su palabra. Hermanos y hermanas, nadie puede tener una experiencia real de Jesús y no comunicarla. Encontrarnos con Jesús resucitado es experimentar un amor que no podemos ocultar. Se transpira esa experiencia de Dios. Eso nos lleva a ir por todo el mundo. Decía también este profesor de Biblia que explicaba cosas muy importantes con palabras muy sencillas. Él decía, después de tener una experiencia con Jesús resucitado, tenemos que ir por todo el mundo untando a la gente de esa experiencia de Dios. Yo diría hoy, en el contexto que estamos viviendo, tenemos que contagiar a los demás de esa experiencia de Dios. Ya saben que en el Evangelio, en más de una ocasión, Jesús no temía a los contagios, de los cuales sí temían los demás judíos. Se contagiaban si saludaban a una persona, a un pecador. Se contagiaban si se acercaban a un leproso. Se contagiaban si se acercaban a un muerto. Jesús no tenía problema de contagiarse, porque lo que Jesús vino a hacer fue contagiar a los demás de la vida eterna. Bueno, hermanos y hermanas, entonces, aunque no lo reconozcamos a lo largo de nuestra vida, aunque a veces su presencia sea invisible a nuestros ojos, hermanos y hermanas, Jesús resucitado está en medio de nosotros, sufriendo con quien sufre y sanando y dando vida con quien es solidario y es generoso. Abramos nuestro corazón a su palabra y sentiremos el impulso para salir corriendo a anunciarlo con alegría y con valentía. Que así sea. Amén. Profesamos nuestra fe. Les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo, que nació de la Virgen María, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos en el perdón de los pecados y en la vida eterna? Sí, creo. Digamos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia. que nos gloriamos de profesar Nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Presentemos ahora nuestras peticiones a nuestro Padre Dios. Oremos a Dios nuestro Padre por los pastores de nuestras comunidades, para que puedan guiar con sabiduría el rebaño que el buen pastor les ha confiado. Oremos al Señor.
te rogamos, Te Señor. rogamos, Señor. Oremos por el mundo entero para que pueda gozar de la verdadera paz y de la salud que trae Jesucristo resucitado. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por nuestros hermanos y hermanas que sufren, de manera especial por todos los afectados por el coronavirus. Hay varias personas que están afectadas en nuestra comunidad. Oremos por ellos, oremos por las personas que los cuidan, por los familiares, pero también por el personal médico, para que su tristeza se transforme en aquella alegría que nadie les puede quitar. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nosotros, para que experimentando la alegría y el gozo de la resurrección de Jesús, nos volvamos misioneros de su poder y de su amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Padre lleno de amor y de infinita misericordia, recibe estas peticiones que te hacemos confiando en tu amor. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo, pues sin ti a nuestro lado nada hay justo, nada hay bueno. Caminamos solos por nuestro camino, cuando vemos al ver un peregrino, nuestros ojos ciegos de tanto penar se nos llenan de vida, se nos llenan de paz. Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo, pues sin ti a nuestro lado nada es justo, nada es bueno. Buen amigo, quédate a nuestro lado, pues el día ya sin luces se ha quedado. Con nosotros quédate para cenar y comparte mi mesa y comparte mi pan. Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo, pues sin ti a nuestro lado nada es justo, nada es bueno. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debemos nuestra alegría, concédenos también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, glorificarte siempre, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria
tierra, paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias nuevamente, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos pan de vida, cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo David, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Encomendemos a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia también de cada uno de nosotros. Oremos de manera especial por la necesidad de nuestros enfermos, para que con la Virgen María, Madre de Dios, con San José, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar allí tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén. 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 Con la confianza de sentirnos hijos amados de Dios, oremos confiadamente con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos y hermanas nos damos un sincero saludo de paz. Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que hoy estamos invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Jesús, el pan de vida eterna. El que me coma no morirá jamás. Solo cree, no dudes que soy yo a quien recibes en este pedazo de pan. Y ten fe que te he escogido hoy. Quiero quedarme dentro de tu corazón. Solo cree, no dudes que soy yo a quien recibes en este pedazo de pan. Y ten fe que te he escogido hoy. Quiero quedarme dentro de tu corazón para que tengas vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna. Y concédenos llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hermanos y hermanas, esta celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos Gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Un feliz día, una feliz semana para todos. Gracias, Padre. Igualmente. Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar. Ahora sí, en la fracción del pan. Que llevabas confesando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, de Jesús de Nazaret, a quien clavó de cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar. Ahora sí, en la fracción del pan. Ahora sí, en la fracción